capítulo 22, que es donde se localiza este texto del título del sermón del día de hoy. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 y 21, podemos leerlo juntos, 20 y 21, 22, 20 y 21, por favor. Leámoslo juntos, hermanos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, y queremos pedirte que al abordar este tema, tú también, mi Dios, hables a nuestro corazón y reveles tu palabra en nuestra vida. Queremos rogarte que nuestro corazón pueda estar abierto y pueda estar atento también a tu palabra en esta hora. Gracias por este tiempo y te pedimos de tu sabiduría y dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estaremos tocando durante el mes de marzo, espero en Dios, de manera muy resumida. Espero que podamos ver, aunque sea de manera resumida, el esqueleto de lo que es la escatología. Este tema, por supuesto que es de mucho interés. Regularmente, hermanos, el corazón nuestro como seres humanos siempre tendemos a buscar lo que hay más allá. ¿Qué pasa con la muerte? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿De dónde provenimos? Etcétera. Hay siempre un interés en el hecho de conocer un poco más acerca de cosas que no las vemos de manera tan clara. Y la escatología tiene este tema tan importante, hermanos. La escatología estudia los acontecimientos finales. No solamente ¿aprendido? Sí, ahí está. Sí, bueno, sí, hubo, probando. Bueno. Creo que ahí está bien así, hermanos. Sí, bueno, creo que ahí está bien, hermano. Gracias. Espero no se suban. Entonces, algunos hemos escuchado, y mayormente en este tiempo donde la guerra que existe en el Medio Oriente siempre va a despertar el interés por la escatología, hermanos, siempre, indudablemente, porque desde una perspectiva escatológica, es decir, desde un fundamento, desde una escuela, desde una enseñanza, la escatológica, el reloj del mundo siempre será Israel, ¿no? Entonces, lo que pase con Israel siempre será una alerta al respecto de la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo terminó de darle la revelación a Juan, a su apóstol, que Juan estaba preso por la proclamación del Evangelio. Juan estaba, dice la Escritura, Apocalipsis 1, que él estaba en el Espíritu en la isla de Patmos, y el Señor le mostró la revelación del Apocalipsis. No para saber el día en el cual el Señor vendría.
Tampoco los temas escatológicos, hermanos, son para que nosotros hurguemos y descubramos el día. Por supuesto que no, pero nos podemos engolosinar con el tema y podemos hurgar y podemos ver cosas que otros no ven y darnos a la tarea malamente de querer saber el día exacto en el cual el Señor vendrá. Y eso, repito, es engolosinarnos en el tema. El punto central de la escatología es entender que el Señor reina, que Dios reina sobre todas las cosas, hermanos. Y cada aspecto de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios se ha visto inmerso en este tipo de problemáticas. El Señor viene, así lo dijo el Señor: ciertamente vengo, ¿qué? En breve, vengo en breve. ¿Cuándo será el tiempo? No lo sabemos. Pero el Señor dio una responsabilidad a la iglesia. ¿Y quién dijimos que es la iglesia, hermano? ¿Quién es la iglesia? Díganmelo con voz fuerte. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ver los acontecimientos y entender que en cualquier momento el Señor puede venir. Porque la Escritura nos dice que los campos están listos, ¿para qué, hermanos? Para la siembra. Los campos están listos. Entonces, cuando escuchamos de algunos temas escatológicos o de pastores o de profetas que dicen el Señor está cerca, no es algo nuevo. No tiene que sorprendernos, hermanos. No tiene que espantarnos como iglesia. Apocalipsis no es un libro para espantar a la iglesia. Es un libro para fortalecer a la iglesia. Recuerden ustedes que la iglesia en este momento estaba siendo perseguida y parecía que la iglesia iba a desaparecer, hermanos. Pero Dios manda su última carta a través de Juan y le ordena a Juan que envíe esta carta a las iglesias de Asia. Porque es una carta que cuando la iglesia la lea, la iglesia será fortalecida y entenderá la iglesia que aún en medio de esta gran tribulación el Señor reina y el Señor gobierna en todo lo que ocurra, hermanos. En nuestro país hemos vivido algo sumamente fuerte. Desde el momento en el cual en nuestro país dejó de existir la seguridad de poder viajar en carreteras, de poder salir de noche, de poder llevar a nuestros hijos al parque, hasta las grandes mafias que gobiernan nuestra nación, hermanos. México vive tiempos también peligrosos, tiempos difíciles. El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Quién es un falso profeta? Un falso profeta, dice la Escritura, es aquel que lanza una profecía y no se cumple. Este es el falso profeta. Y el falso profeta, Dios nos dice que no debemos tener de él temor, porque es un falso profeta y porque Dios no habló a través de él. Entonces, en este tiempo, en esta condición en la que nosotros vivimos, por supuesto que pueden existir falsos profetas que se sustentan en la palabra de Dios para decir
que el Señor está cerca. Pero esto ya lo sabemos, hermanos. Esto no es algo nuevo. Decir que el Señor está cerca, el Señor lo dijo: he aquí, vengo en breve. Levanta la vista y ve que los campos están listos para la siega. El Señor está cerca. Cuando el Señor fue ascendido, allá en Hechos, dicen las Escrituras que los ángeles les dijeron a los discípulos que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también le veréis. Así también, de igual manera, el Señor vendrá. El Señor, por supuesto que el Señor viene. Y para que nosotros podamos tener un poco más de claridad respecto a los aspectos escatológicos, tenemos que recordar que nuestra postura doctrinal no es cíclica, hermanos. Es decir, nuestra postura doctrinal no es naces, creces, te reproduces y mueres. Esa no es nuestra postura religiosa. Nuestra postura doctrinal es una cuestión de tiempo lineal. Es decir, hay un origen, pero también hay un final. Y cuando hablamos de los tiempos finales, tenemos que entender algunos aspectos. Nuestro sistema doctrinal tiene que ser sistemático, hermanos. ¿Qué quiere decir sistemático? Bueno, que tenemos una coherencia en nuestro pensamiento. Tenemos un inicio y esa misma línea de pensamiento llega hasta el final de este sistema. Es decir, nosotros somos de una corriente doctrinal llamada presbiteriana, reformada. Ese es nuestro sistema, esa es nuestra doctrina, hermanos. Creemos en la creación, en la caída, en la redención y también ¿qué? En la consumación. Esto es lo que creemos. Hay un sistema de pensamiento aquí. Entonces, si yo soy presbiteriano, tengo una teología que me habla de la creación, que me habla de la caída, que me habla de la redención y también que me habla de la escatología. No puedo tener mi sistema de pensamiento con la creación, la caída, la redención y la escatología con otro sistema de pensamiento. Esto ya no es un sistema, ya no es coherente, hermanos. Si yo creo que Dios creó todas las cosas, si yo creo que el pecado impactó todas las cosas, si yo creo que solamente la redención es en Cristo, pero creo que la escatología vendrá desde otra perspectiva, es decir, que habrá una persecución, un sello, que habrá un arrebatamiento oculto, que habrá también, hermanos, una guerra mundial llamada el Armagedón, y que vendrá entonces el milenio también. Este sistema de pensamiento pertenece a otro sistema doctrinal que no es este. Gran parte de la iglesia presbiteriana bebió de este otro sistema de pensamiento y lo hizo suyo, hermanos.
Si ustedes le preguntan a los presbiterianos cuál es el pensamiento que ellos tienen respecto a los acontecimientos finales, nos dirán exactamente como un esqueleto cómo se forma y cómo se estructura este sistema de pensamiento. Lo tienen muy bien aprendido. Y quien proclamó este sistema de pensamiento del dispensacionalismo escatológico fue la Biblia de Scofield, hermanos, con todo este sistema. Recuerdo que en la iglesia se proyectaban películas del fin de los tiempos como Trueno Distante, La Marca de la Bestia, como otros títulos más que eran de gran renombre, hermanos. Bueno, pero estábamos en una iglesia bautista con un sistema doctrinal totalmente diferente al sistema doctrinal teológico presbiteriano reformado, totalmente diferente. Pero cuando Dios me permitió llegar a la iglesia presbiteriana reformada como pastor de la iglesia presbiteriana reformada y hablamos de la escatología, era lo mismo. Era exactamente lo mismo que aprendimos en el otro sistema de pensamiento teológico, hermanos. Gran parte de la iglesia presbiteriana no conocemos nuestra propia doctrina. Esta es una realidad. Somos reformados, pero muchos de nosotros no conocemos nuestro sistema de pensamiento doctrinal. Tenemos 10 años juntos y en esos 10 años hemos tratado de ir poco a poco enseñando lo que la iglesia presbiteriana reformada creemos, hermanos. Casi no hemos tocado el tema escatológico, pero si ustedes buscan autores al respecto del sistema escatológico desde una perspectiva reformada, también encontrarán buenos documentos, hermanos. Así que para entrar en el tema escatológico es necesario que recordemos nuestra doctrina de manera coherente. Tiene que haber este mismo sistema en la creación, en la caída, en la redención y en la consumación. No vamos a hablar del dispensacionalismo, porque muchos lo conocemos. No vamos a hablar si va a haber sello de la bestia, si no va a haber. Primero vamos a hablar de lo que el sistema de pensamiento reformado creemos, hermanos, y que muy pocos de nosotros conocemos. ¿El Señor viene? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él lo dijo, hermanos. Así termina la carta de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. El Señor viene. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Esto es lo que no podemos hurgar el cuándo será. Tenemos la responsabilidad de ver los campos. Así que el primer aspecto que tenemos que recordar es nuestra creación. ¿Quién es Dios? Por favor, tecleen. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo se ha revelado, hermanos? Primero, creemos en un Dios. Dios es Jehová.
Bueno, el nombre de Dios, Dios mismo lo reveló. Dios mismo se reveló al hombre. Y él, en esta revelación progresiva, le fue dando al hombre diferentes nombres de acuerdo a los momentos históricos. Cuando Dios se revela y revela el nombre de Yahvé, se lo está revelando a un hombre que está recibiendo la ley en el Sinaí. Y él le dice a este hombre que él escogió, le dice: ve y dile al pueblo, a los ancianos del pueblo, que Yahvé me envió, te envió. Solamente esto. Y este nombre de Dios que conocemos como Yahvé significa yo soy, ¿qué? El que soy. Y nos habla de la trascendencia, de la eternidad de este Dios creador. ¿Qué es eterno, hermanos? Imagínate. ¿Qué es lo eterno? Estuvimos hablando un poquito acerca de ello en la Escuela de Formación Cristiana. ¿Puedes imaginar algo que no esté registrado en tu mente? ¿Puedes imaginar algo que no exista? ¿Podremos, hermanos? ¿Podremos imaginar algo que no exista? Por supuesto que no, porque el ser humano es criatura, es temporal, y todo lo que el ser humano pueda inventar, realizar, descubrir, se localiza, ¿dónde? En toda la creación. Utilizamos cosas de la creación misma. Cuando Dios revela su palabra a sus profetas tienen que utilizar lenguaje, figuras que tú y yo podamos registrar en nuestra memoria. Como dice Apocalipsis, aquel ser con una gran cantidad de ojos por todos lados. Esto es una figura, hermanos. Aquellos seres que salen, ¿no?, con cabezas diferentes, de diferentes animales. Esto es una figura. Lo mismo hoy lo achacan de manera literal, que la luna se pintará de sangre, y lo concretizan con las lunas que hoy hemos tenido y que son de color rojo, que se ve impresionante esto, hermanos. Pero entendamos el aspecto que, en primer lugar, la palabra de Dios es direccional. Es direccional. Entonces, cuando hablamos de nuestro Dios, ¿quién es Dios? Dios es eterno. Dios, dice la Escritura, habita ¿qué? La eternidad. Él es trascendente. Si nosotros conocemos de Dios, no es porque hayamos hurgado en la eternidad, hermanos. No es porque hayamos viajado a la eternidad y hayamos investigado quién es Dios. ¿Cómo es que Dios se revela entonces? ¿Cómo es que el ser humano conoce de Dios? Porque Dios se revela. Todo lo que tú y yo conocemos de Dios es porque Dios se ha, ¿qué, hermanos? Se ha revelado. ¿Cómo lo hace? La siguiente. Bueno, busquen segunda de Pedro, por favor, hermanos. Segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, versos 5 y 7. Segunda de Pedro 3, versos 5 y 7. Y léanlo en voz alta conmigo, verso 5 al 7.
Segunda de Pedro 3, versos 5 al 7. Leámoslo juntos, hermanos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que Él se ha revelado. El primer aspecto que tenemos que recordar es que Dios se ha revelado a través de ¿qué? A través de su creación. Dios ha creado todas las cosas y las ha creado a través de su palabra. Por eso, primera de Pedro, aquí el texto nos dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas a través de su palabra. Entonces Dios es el que se revela. La siguiente de mí, por favor. También podemos observar estos textos. Por favor, hermano Roger, ayúdeme con Hebreos 11:3. Hermana Juanita, Proverbios 8, 22 al 31. Cari, Hebreos 1, del 1 al 3. Y Zairita, ayúdame con Juan 1:1, por favor, para darle lectura a estos textos y no tardarnos mucho. Hebreos 1, del 1 al 3, Cari. No, pero ese es el que tienes que buscar. Primero tenemos que leer Hebreos 11:3 con nuestro hermano Roger, después nuestra hermana Juanita, Proverbios 8, 22 al 31, luego tú, Cari, Hebreos 1, y finalmente nuestra hermana Zairita, Juan 1:1. Hebreos capítulo 11, verso 3, hermano Roger, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Muy bien, esta es nuestra doctrina, hermanos. No creemos en la gran explosión. No creemos que hubo una entropía y que explotó una gran estrella y surgió el universo. Y no vamos de la mano con Oparin, no vamos de la mano con Tilde Chatán, no vamos de la mano con estos grandes pensadores del evolucionismo como Charles Darwin. No vamos de la mano con ellos, hermanos. No empatamos con ellos la palabra de Dios y el humanismo. La palabra de Dios es una y no está para sincretizarse. No vamos de la mano con ellos. Entendemos, dice Hebreos aquí, entendemos. Eso es lo que creemos, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Esto lo creemos, es nuestra doctrina. ¿Cómo es que podemos saber de Dios? Porque Dios nos lo ha revelado, porque Él se ha revelado. Y se ha revelado en varios aspectos. Uno de ellos es la creación, hermanos. Dios se ha revelado a través de la creación, aunque la creación no es ¿qué? No es Dios. La creación no es Dios, pero Dios se ha revelado ahí. ¿Qué podemos aprender de la creación? Muchas cosas. Por eso está la física, por eso está la biología, por eso está la química, por eso está la tecnología, por eso están todas las ciencias de hoy, hermanos, porque podemos aprender de Dios a través de sus leyes que Él ha puesto ahí. La creación nos va a revelar de Dios, pero la creación no es Dios, y su revelación tampoco es plena. Si nosotros nos vamos a la creación y queremos aprender de Dios en la creación, siempre será muy limitada.
será limitada, hermanos, porque Dios también se reveló de otras maneras para hacerlo de manera más plena. Proverbios, hermana Juanita, por favor. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día y de noche, teniendo su laz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Gracias, hermana. Fue creada todas las cosas a través de la palabra de Dios, y dice Proverbios algo interesantísimo: antes que las cosas fueran, yo ya había sido engendrado. Está hablando, hermanos, la misma palabra, la misma sabiduría que el universo, que toda la creación fue creado con sabiduría. Toda la creación fue creada con sabiduría, hermanos. Y esta sabiduría de Dios es ley de Dios para cada aspecto de la creación. Para cada aspecto, hermanos. De manera casuística, es un sarcasmo lo que voy a decir, de manera casuística, en esta gran explosión hubo un tercer planeta que quedó en una inclinación perfecta para que no se saliera de ahí, para que no se congelara o para que no se achicharrara con el fuego del sol, hermanos. Por suerte quedó ahí. Bueno, no creemos en la suerte. Creemos que alguien, para nosotros Dios, creó las cosas y el tercer planeta lo puso donde tiene que estar, porque ahí Dios iba a realizar también una de sus obras maravillosas. Le dio leyes, dice Proverbios, leyes al mar, leyes a la tierra. ¿Por qué es que están los tsunamis, hermanos? Son leyes de Dios. ¿Por qué existe la lluvia de estrellas? Son leyes de Dios. ¿Por qué hay hoyos negros en el universo, hermanos? Son leyes de Dios. ¿Cuántas galaxias existen en el universo? Hay una gran cantidad de galaxias. ¿Es nuestro único sol que hay en el universo? No, hermanos. Hay una gran cantidad de soles en el universo. Pero esto lo ha descubierto el hombre a través del estudio y de hurgar en el universo. Así como el hombre mismo ha descubierto el gran universo que se abre ante nuestros ojos cuando miramos el microscopio, hermanos, y cuando vemos una célula, y cuando vemos los organelos de esa célula y sus funciones. El hombre ha descubierto también la maravilla de Dios ahí, de manera microscópica. Cómo Dios ha creado todas las cosas a través de su palabra. Y su palabra es ley, es sabiduría, hermanos. Por eso dice la Escritura: con sabiduría creó Dios todas las cosas. Y ha puesto en el corazón del hombre, dice Eclesiastés, también sabiduría,
para que el hombre entienda la gran obra que Dios ha creado desde el principio hasta el fin. Por eso se llama al hombre, a todo hombre, no solamente a los niños, a los jóvenes. No solamente se les ha llamado a ustedes, muchachos, a estudiar, se le ha llamado a todos los hombres que estudiemos. Llega un tiempo en el cual ya no tenemos que estudiar, quizás sí, cuando muramos, pero toda la vida tenemos que estudiar, hermanos. Tenemos que leer, tenemos que indagar, tenemos que crear con nuestras manos. A eso hemos sido llamados, a descubrir la creación de Dios. No hemos llegado, tienes una maestría, tienes un doctorado, no hemos llegado, hermanos. Tenemos vida y tenemos tantas cosas que aprender. Bueno, Dios puso sabiduría en su creación. La siguiente, por favor, Cari. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, Cari. ¿Quién es esta palabra, hermanos? Jesucristo mismo. Por quien fue constituido, ¿qué? El universo. Todas las cosas, dice Juan, por él fueron hechas. Juan 1:1, hermana Zairita, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está, hermanos. En el principio de todas las cosas era el Verbo. ¿Cuántos creyentes en otra línea doctrinal dicen que Dios creó todas las cosas del caos? Bueno, Dios no creó todas las cosas del caos, hermanos. Dios creó a través de su palabra. Por medio de su palabra fueron creadas todas las cosas. No hubo un caos. No existió nunca un caos, hermanos. Porque cuando nosotros decimos que hay un caos como el principio de todas las cosas, estamos entonces siguiendo la línea de pensamiento de la filosofía griega. Porque los griegos entendían que hay un inicio de todo y que ese inicio de todo es caos. Y que en caos entonces hay una gran explosión y sigue la historia. Nosotros no. Nuestra doctrina de la creación nos dice que Dios se reveló y creó todas las cosas a través de su palabra. Con sabiduría Dios creó todas las cosas. Con sabiduría creó todas las cosas. Creó el cuerpo humano, hermanos. Con sabiduría Él puso leyes a la tecnología que hoy muchos están estudiando y fascinados y están descubriendo este mundo. Dios puso sabiduría a las leyes, aquellos que estudian las leyes, hermanos. Con sabiduría creó Dios todas las cosas. El hombre descubre la revelación de Dios, pero esta revelación de Dios es también a través de su Hijo Jesucristo. Es muy claro Hebreos 1 del 1 al 3. Es sumamente claro porque ahí habla de la persona de Jesucristo. Jesucristo es
el que por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, este es parte de nuestro sistema doctrinal. Hermanos, en nuestro sistema doctrinal no podemos decir que Dios creó del caos. Esto pertenece a otro sistema de pensamiento cristiano. Y este mismo sistema de pensamiento lo van a llevar hasta su escatología. Nosotros creemos que Dios gobierna, que Dios reina desde la creación misma, desde antes de la creación. Por eso Él está en esta parte de la eternidad y trascendencia. La siguiente, David, por favor. Entonces, ¿cómo se revela Dios, hermanos? ¿A través de qué dijimos? A través de su palabra. La siguiente. Y tenemos 3 manifestaciones de su palabra. La primera de ellas es que la palabra de Dios es el límite entre Dios y su creación. No hay otra forma, hermanos. Es a través de la palabra. No utilizó Dios otra cosa sino la palabra misma. Este es el límite. Dios sostiene todas las cosas a través de la palabra. Dios sostiene cada aspecto de la creación a través de la palabra. También nos dice que es el puente entre Dios y su creación. Este es el puente. Es el puente de respuesta entre el hombre y Dios. Escuchen esto, hermanos. Es el puente de respuesta entre el hombre y ¿quién? Y Dios. ¿Por qué no adoramos a Dios danzando como lo hacían las culturas pasadas? ¿Por qué no adoramos a este Dios con sacrificios humanos? Díganmelo, hermanos. ¿Por qué no adoramos a Dios con danzas, con sacrificios humanos? ¿Por qué no nos abrimos nuestros cuerpos y chorrea sangre en la adoración a este Dios? ¿Por qué? Porque, exactamente, porque el límite es que, ¿qué dijimos? Es la palabra. Y la palabra a mí me enseña que la misma palabra es el ¿qué? Es el puente entre mi respuesta a Él. Yo no puedo adorar a Dios, a este Dios por lo menos, como yo crea que debe ser, porque para eso tengo la palabra que es el puente. Cuando nosotros ubicamos la respuesta que da en la adoración Caín a Dios, es una respuesta que Dios nunca pidió, que Dios nunca demandó, hermanos. Porque la palabra es el único puente de respuesta. Entonces, por eso no danzamos y no nos abrimos. No sacrificamos vidas humanas, porque la palabra no lo dice, porque la palabra lo prohíbe, hermanos. Y la palabra nos dice cómo debemos adorar a este Dios. Y la adoración siempre tiene que ser a través del mediador. Y ese mediador es ¿quién? La palabra. Es a través de la palabra. Este es, repito, nuestra doctrina reformada. Dios se ha revelado al hombre. El hombre no puede buscarlo por sus propios medios y hurgar en la eternidad. No puede hacerlo, porque somos seres temporales. La siguiente de mí. Entonces, Dios se revela y Dios crea a través del Logos, a través del Verbo.
a través de la palabra. ¿Qué es el logos, hermano? Te invito para que estudies lo que significa el logos para gran parte de las personas. Nada más déjame decirte, aquellos estudiantes de preparatoria y de universidad en algún momento llegaron a ver lo que era el logos desde la perspectiva griega. Y el logos desde la perspectiva griega no es otra cosa sino la sabiduría a través del razonamiento humano. Bueno, este no es el logos bíblico, hermanos. El logos bíblico es la misma persona de Jesucristo. Él es el logos divino, pero no el logos platónico que podemos aprender en la preparatoria o en la universidad, y que puede llegar a confundir, porque Platón y Aristóteles y Sócrates siempre hablan de un logos, siempre hablan de sabiduría, siempre hablan de Dios, pero no es el Dios de la Biblia, hermanos. Y es aquí donde podemos confundirnos. La siguiente de mí. Entonces, la otra, Dios creó, dice, a través de su palabra. La primera oración que nosotros podemos escuchar o leer en el texto original es esta, hermanos: Vayomer Elohim. La palabra dabar significa palabra, mandamiento, orden. Dios no únicamente dijo, sino Dios ordenó. Dios dio a través de su palabra, que es orden, dio una orden y dio leyes a toda su creación, a toda su creación. Muy descriptivo ver Génesis capítulo 1, hermanos. Y si tienen forma de subrayar, les animo a que subrayen esto. Verso 14, Génesis 1:14. Dicen las Escrituras: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Estas lumbreras es lo que hasta el día de hoy tenemos: la lumbrera mayor y la lumbrera ¿qué? Y la lumbrera menor, aunque no es lumbrera, ¿no? La lumbrera mayor, la lumbrera menor. Y dice la Escritura que tuvieron un propósito desde su creación, para separar el día ¿qué? Para servir de señales, ¿para qué, hermanos? Para días y para años. Una de sus grandes responsabilidades que hasta hoy tenemos es que estas dos lumbreras sirven para señalar estaciones, para señalar días, para señalar años. Y hasta hoy así sucede. ¿Por qué sucede, hermanos? ¿Por casualidad? Porque Dios, Vayomer Elohim, y dijo Dios, esta es la palabra, el dabar, la ley de Dios, hermanos. Dios puso leyes a toda su creación que no serán quebrantadas. Dios puso ley a su creación que no será quebrantada. Dios nos puso leyes a nosotros que no será quebrantada también. Eclesiastés nos dice, vean ustedes Eclesiastés capítulo 11, hermanos. Eclesiastés capítulo 11. Versículo 9, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, hermanos.
no solamente está hablando a los jóvenes, sino nos habla a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: alégrate, joven. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que estar un joven contento, hermanos? Alegre. En tu juventud. No hay jóvenes mal encarados, aburridos, enojones, amargados. ¿No hay jóvenes así? Pues dice la Biblia: alégrate. Ya quieres ser alegre, y ahí es cuando ya vemos extraños a las personas, cuando tienes 70, 80 años. Toda tu juventud la pasaste amargado, enojándote, peleando con el mundo entero, y cuando dice la Escritura, vas a tu morada eterna, ya quieres ser lo que no fuiste atrás. Esto es una ley de Dios. Esto es ley de Dios a tu vida. Joven, sé alegre ahora, en tu juventud. Juega fútbol cuando, ahora. No lo vayas a jugar a los 90 años, hermano. Se te va a romper un hueso. Bueno, lo puede jugar si tiene la fuerza, por supuesto, pero, hermanos, sí. Sigan leyendo conmigo, por favor, verso 9. En tu juventud tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué? Disfruta de la vida, joven. Disfruta de la vida. Haz lo que venga a tu mano para hacer, y hazlo con fuerza. Pero sabe que sobre todo lo que tú hagas, el Señor te juzgará. Eso tienes que entenderlo. ¿Hay excesos? Sí los hay, hermanos, sí los hay, muchachos. Conocemos amigos que tuvieron excesos. Ustedes en su juventud y adolescencia conocen amigos que tienen excesos. Sí los hay. Pero también cobrará factura esto. Se duermen muy tarde, no comen, porque hay quienes no comen pensando que la comida es el diablo, ¿no? O sea, uy, qué miedo comer. No hacen ejercicio y viven de excesos. No se diga el alcohol, hermanos. No se diga la Coca-Cola. Es ley. Dios dice: disfruta de la vida, pero sabe que sobre todas las cosas que tú hagas, el Señor juzgará, como lo que nosotros hicimos también en nuestro tiempo y continuamos viviendo. Versículo 10. Otra vez: quita de tu corazón la alegría. ¿Sí dice así, hermanos? ¿Qué dice? El enojo. Muchachos, si hay alguien que tiene que darle alegría a los lugares, ¿son quién? Son ustedes. Son ustedes. Somos nosotros los jóvenes. No los viejos. No, somos nosotros los jóvenes los que tenemos que dar alegría. Versículo 10 sigue diciendo: quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne, ¿qué? El mal. Aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué? Son un suspiro. Así
se va. Yo le digo a mis niños, pero yo me ubico en la edad de ellos y digo, ¿qué estaba yo haciendo a los 16 años o a los 13 años de Natán? Y yo recuerdo algunas cosas y me sentía grande ya, hermanos. Ya me sentía grande. No puedo decir más porque me van a sobre todo lo que tú digas, ¿no? Me sentía grande, ¿no? Y yo los veo todavía. Le digo a Débora, no. Tú eres preadolescente, apenas vas. Pero lo cierto es que no, hermanos. Pero la adolescencia es un suspiro. ¿Quién lo puso? ¿Quién dijo esto? ¿La casuística? Es la ley de Dios sobre su creación, incluyéndonos. Es Dios el que pone esta ley. Hoy, chicos, Silva, se ven guapos, se ven al espejo, no hay arrugas, se ven. Mañana habrá que ponerse cosas. Así es. Así es, Marcelo. Hoy te ves guapo, fuerte, activo. Mañana habrá que hacer otras cosas. Porque esta es la ley de Dios. Vean, versículo 1, capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que vengan, ¿qué? Los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas que no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuáles son los días malos? Porque aquí habla, el autor habla de la vida propiamente, del camino de la vida, hermanos. Los días malos, ¿cuáles son? Bueno, los días en los cuales ya no podrás hacer lo que hacías en tu juventud. Ahora, literal, hermanos, a veces me da miedo agacharme, porque si me agacho, ya no me levanto. Hace poco, la semana pasada, toda la semana pasada estuve mal de mi nervio ciático, o antepasada. Me llegué de correr y vi que Debbie había dejado un peluche, hermanos, en el piso. Hice rápido, lo levanté. Cuando lo levanté, ¡clink! Y me quedé encorvado y dije, no lo puedo creer. Y toda la semana, hasta el día de hoy, ayer que tuvimos un evento, sentí que en cualquier momento, si me movía mal, pero es ley de Dios, hermanos. El cuerpo, los médicos lo saben, se va a deteriorar. No hay nada que podamos hacer para jamás envejecer. Porque dice la Escritura, el ser humano va a su morada eterna, dice Eclesiastés, léanlo completo en casa. Esto es ley de Dios, que se cumple siempre, siempre se cumple. ¿Hace cuánto tiempo veíamos a H.E. en los brazos? No dijimos, es el bebé más pequeñito de la iglesia. Ya no. Ya hay otros bebés que llegaron. ¿Recuerdan ustedes, no sé si ubiquen bien a nuestro hermano Jonathan y su esposa Ari?
que son papás de Johnny chiquito, que ahora ya casi no, pero antes andaba grite y andaba así, ¿no? Él tiene una hermanita que se llama Eva. Evita la fuimos a ver. Ayer precisamente Evita andaba muy sonriente y caminando y andando, gritando con los niños, ¿no? Es la ley de Dios, hermanos. Esa es la ley de Dios que Dios ha puesto. ¿Dónde la puso? Aquí. Vayomer Elohim. Él puso su dabar en todo lo creado, incluyéndonos a nosotros. La siguiente, por favor, de mí. Entonces, cuando Dios pronuncia la palabra, inicia su actividad creadora. Génesis capítulo 1, verso 1. Repítanlo conmigo, hermanos. En el principio creó Dios. Esto es lo que dice. Este es el inicio de la creación, la actividad creadora de nuestro Dios. Génesis capítulo 1, verso 1, que ya lo recordamos. Y esta línea azul, que casi no se ve, esta línea azul inicia la creación. Aquí inicia la creación. ¿Cuándo? Cuando Dios pronuncia su palabra. Él da su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra e inicia la creación. Esa línea azul nos habla del tiempo también. Dios creó el tiempo y a toda su creación nos sujetó a temporalidad. A temporalidad. ¿Cuántos años viviremos? No lo sabemos, hermanos, pero la Escritura dice que los más robustos llegan a los 80 años. ¿Habrá quienes más? Por supuesto. ¿Habrá quienes más? Me parece que la abuelita de Hugo está por los 100 años ya casi, Sailita, 95 años. Hay personas que llegan, también la mamá del hermano Quique fue longeva. Hermano Frank, su mamá, ¿cuántos años cumplió? ¿Cuántos? 94 años, ¿no? Hay gente longeva que puede inclusive pasar los 100 años. Pero ¿cuánto viviremos? Bueno, eso está en la sabiduría de Dios. ¿Cuánto vivirás tú? ¿Cuánto viviré? Pero dice la Escritura, cuando ya inicia la creación, aquí nos sujetó a temporalidad. No somos eternos, hermanos. Esto creemos respecto a la creación. La siguiente, y termino con esto, la siguiente de Jehová reina. Entonces hemos visto la creación, la siguiente, que conocemos la actividad creadora. Génesis capítulo 1, verso 3, nos va a hablar del orden creado. La siguiente. Y también nosotros podemos hablar acerca de la irrupción del pecado. Hay una caída, hermanos, donde se estropea todo esto en la caída, aquí. Pero también tenemos una redención, primero provisoria, es decir, hay una redención que no es totalmente plena hasta la venida del Señor Jesucristo. Siguiente de mí. En esta redención podemos hablar nosotros, porque la Escritura y los profetas hablan acerca de los tiempos finales. Nuestra doctrina enseña que el tiempo final se abre o inicia con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso Rieder nos dice, con la llegada de Jesucristo se abre la puerta a los tiempos finales, al futuro escatológico. Esto es lo que enseña nuestra doctrina, hermanos. Nace Jesucristo, se encarna no automáticamente, pero se abre la puerta y estamos en los tiempos finales que hablan los profetas de una manera aquí, pero todavía no tan plena. Por eso la escatología aterriza en Cristo, que se abre, pero continúa hasta el futuro, hermanos. Pero se abre aquí. En los tiempos finales hay dos características que tenemos que ver. Una, la proclamación de un evangelio. El evangelio se da en la venida del reino en los tiempos finales. ¿Cuál es la proclamación de ese evangelio? Arrepiéntete, porque el reino que se ha acercado. No es, repito, desde otra perspectiva doctrinal, no es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres, puedes abrir tu corazón y yo entro. No. Aquí la proclamación de este evangelio es: arrepiéntete, porque el reino se ha acercado. Y si no te arrepientes, hay juicio. Así es, hermanos. Con la llegada de este evangelio hay juicio, pero también en Cristo hay redención. Por eso decimos que Jehová reina. La siguiente, y hay también un pueblo de Dios. La siguiente, por favor. Este cajal del Antiguo Testamento llamado el pueblo de Dios, la siguiente, es ahora en este nuevo eón, es decir, en este tiempo final, de los tiempos finales, la iglesia. Es la continuidad. Esto lo estuvimos viendo, hermanos, tuvimos que frenarnos aquí, pero el cajal del Antiguo Testamento, el pueblo del Antiguo, no Israel, incluyendo a los judíos, sí, pero no en su totalidad Israel, ni en su totalidad el territorio de Israel, sino los hijos del pacto continúan, que son en este tiempo final, la iglesia. Y esta iglesia tiene como objetivo proclamar un evangelio, proclamar el reino de Dios y vivir como el pueblo de Dios. La siguiente, por favor. ¿Ya no hay siguiente? Esto solamente es, todavía no llegamos al aspecto de la escatología como tal, pero tenemos que ver el panorama, hermanos. Dios es el que crea a través de su palabra. Dios sigue reinando y la palabra de Dios se cumple. Se cumple en Cristo, se cumple en su evangelio y se cumple en la continuidad de su pueblo. La palabra de Dios va dirigiendo y se cumple. No es algo que surgió porque el hombre pecó y Dios tuvo que hacer un plan B. No, todo está dirigido por la palabra de Dios. Cuidado, porque Dios reina. Por supuesto que es muy amplio, hermanos, pero yo les invito para que
en este estudio que tendremos estos domingos, no los perdamos, para que no se pierdan de vista esto que iniciamos y que habla de nuestra doctrina, la creación, la caída, la redención, y ahora aquí inicia el fin de los tiempos desde nuestra perspectiva doctrinal. Estemos de pie, hermanos, por favor, para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Queremos agradecerte por este tema, ciertamente largo, pesado, Señor, pudiera ser, pero queremos pedirte que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que nos des ese interés de escudriñar tu palabra, de leer, Señor, de meditar en ella. Habla a nuestro corazón. No estamos buscando, Señor, el día en el cual tú vendrás, sino estamos buscando que nuestra fe siga siendo fortalecida a través de tu palabra, porque estamos seguros que tú vendrás y que tú vienes pronto, pues así lo dice tu palabra. Pero queremos pedirte que como tu iglesia estemos preparados también para ello. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Vamos a preparar nuestros corazones para vamos a leer en 1 Corintios 11:26. La palabra de Dios dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos dirija en la comunión. Adelante, hermano. Gracias. Hermanos, pues como cada primer domingo de mes realizamos la comunión con nuestro Dios. Somos invitados para participar de la comunión, de la cena, y queremos que todos podamos participar. Sin embargo, hermanos, también diremos que para poder participar tenemos que cumplir con algunos aspectos. Uno de ellos es: no cualquiera puede participar de la cena, sino solamente aquellos que Dios haya llamado a redención, y aquellos hermanos que, siendo creyentes en Jesucristo, hayan hecho su profesión de fe en una iglesia como esta, o hayan sido bautizados también en una iglesia como esta. Aquellos hermanos que lo han hecho, pero que por una u otra razón están en disciplina, también la Escritura nos dice que deben abstenerse. Y en esta abstención es por amor de Dios para ustedes, hermanos. Porque dice la Escritura que el que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, dicho esto, hermanos, los hermanos que participarán de la comunión el día de hoy, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Voy a pedir a mi hermano Ángel Martínez, si quiere pasar aquí al frente, hermano, para que podamos dar inicio con
con nuestra comunión con la Santa Cena. Dice también la Escritura, hermanos, que debemos confesar a Dios nuestro pecado. No podemos participar de la comunión cuando hay pecado en mi corazón. Así que debemos orar, y cada uno de nosotros, dice la Escritura, pruébese cada uno a sí mismo. Así que en este tiempo de oración, si hay alguien que tenga que confesar a Dios algún pecado, este es el momento, hermanos. La Escritura nos dice que Dios no quiere que no participemos, sino lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, que confesemos nuestro pecado, que nos arrepintamos y que participemos de la comunión. Voy a pedir a mi hermano anciano de iglesia, Francisco Figueroa, que nos lleve a Dios en oración por confesión de pecados. Hermano, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, estamos reunidos como pueblo tuyo, reconociendo que somos pecadores y que pues hemos sido objeto de tu gracia, pero aún así esta naturaleza que tenemos nos lleva de continuo a hacer aquellas cosas que no te agradan. En estos momentos debemos examinarnos, vernos hacia adentro, es decir, dejar de ver hacia afuera y vernos hacia adentro, vernos a nosotros mismos, reconocer todas aquellas faltas que no están de acuerdo con tu palabra, porque nosotros sabemos que en el conocimiento de tu palabra podemos examinarnos y ver nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras faltas. Y este examen, Señor, que hacemos de todo lo que hacemos, Señor, nos lleva a reconocer que somos pecadores, pero también nos lleva a arrepentirnos de eso y a no desear y no querer seguir haciendo esas cosas que no te agradan, sabiendo, Señor, que tú nos has mostrado el camino de la verdad y la justicia. Te pedimos, Señor, que en medio de este arrepentimiento que tenemos por aquellas cosas que no te agradan, tú nos perdones. Sabemos que hemos sido perdonados de antemano por tu sacrificio vicario en la cruz, por tu muerte en la cruz y por el derramamiento de tu sangre. Y hoy, gracias a ese sacrificio, podemos decirte, Abba Padre, y tomar esta comunión como pueblo tuyo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Las Escrituras nos dicen, hermanos, en esta celebración de la Pascua, nos dicen lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. De esta manera, tomando la copa y habiendo dado gracias, también les compartió a sus discípulos. Como ministro de nuestro Dios, ordenado por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, les compartimos de los elementos de la comunión.
Quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven a mi vida como tú. Satúrame de tu espíritu y revela al mundo tu amor. ¿Alguien faltó, hermanos, del pan, del jugo? Dicen las Escrituras, hermanos, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos, hermanos. Dicen las Escrituras: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Bebamos, hermanos. Voy a pedir a mi hermano anciano de iglesia, Ángel Martínez, que nos lleve a Dios en oración por esta comunión que hemos tenido. Inclinamos nuestros rostros. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este privilegio tan grande que nos has dado de participar en este sacramento que tú instituiste, Padre, antes de tu muerte, Padre, para que recordemos tu muerte cada vez que lo realicemos, para recordar que pronto vendrás por nosotros, Padre Santo. Por eso estamos agradecidos, Señor, porque disfrutamos, Señor, de este privilegio que nos permite acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, acercarnos confiadamente ante tus pies, Padre, por el perdón de nuestros pecados, que gracias al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado y de nuestra maldad. Por eso te damos gracias, Padre, que nos permita celebrar este sacramento para que podamos obtener la redención eterna por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y oramos con acción de gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno, el canto que tenemos para que demos oportunidad también a nuestro hermano Frank que pueda pasar hasta nuestros lugares para depositar nuestras copitas. Cuanto más te
quebrantado.